arquitecto Alejandro Montaz, director de la casa, está de cumpleaños hoy. Bueno, felicidades. Ah, bueno. ¿Cómo es la cosa? Para que lo sepa. Uno más que se Por suma. eso es que yo veo tantas fotos de que fulano lo visitó y el ingeniero recibiendo, el arquitecto recibiendo. Y con el trabajo que está haciendo, Dios quiera. ¿Verdad? Oh, tú no lo ves en la casa. Bueno, Excúsame. Ya. Fidel, excúsame, yo no soy vocero. Si le pone agua a la cavidad es mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo lo que dijiste? ¿Cómo es que si le ponen, Cristian? No, ¿cómo? y esta sequía de Mira, ahora. Cristian es más malo que Julio. Habla, Julio. Habla. Vamos a escuchar ahora a Cristian, pero antes Vamos de arriba. eso, señores, Julio Curi se pasó. Ustedes saben lo que es calificar a Servio Tulio Se pasó. de un abogado de nota de prensa sin ejercicio profesional. Oye, por favor. Que no está calificado para el ejercicio profesional. Ahora, Y todo porque ustedes saben que Julio Curi había dicho que el artículo transitorio no impedía que el presidente Danilo Medina se repostulara. Y Servio Tulio dijo que eso jamás, que él no puede aspirar a la presidencia sin reformar la Constitución. Entonces, en su cuenta en Twitter, Julio Curi reaccionó y dijo: Servio Tulio Castaños Guzmán, que me disculpe, pero el tema está por encima de la capacidad analítica de un abogado de notas de prensa y peor aún, Pero por Dios. sin Oye, ningún ejercicio así es. profesional. Abogados presentes. Humberto. Sergio Tulio. Mira, Humberto, pero Tulio. escúchame esto, que Ajá. tú eres el experto para que tú respondas. ajá. Dios. Pina Acevedo, en 1994, se reforma la Constitución y se establece un transitorio que le impide presentarse al doctor Balaguer. No meta para allá. No, pero discúlpame, debo decirte. Además de la gente. La no, Suprema de Corte de Balaguer. Justicia Ujú. falla. Pina Acevedo introduce un recurso de inconstitucionalidad, es decir, del transitorio. Dice, se le está privando al doctor Balaguer de su derecho. La Suprema los rechaza. Ujú. En nuestra normativa constitucional, todo lo que rechazó la Suprema ya no es recurrible. ¿En qué año el- fue eso? En el 94. No, porque La Constitución a la luz de reserva, la Constitución de Pero- hoy pero no, mantiene porque esa eso tiene que ser lo de de que Julio porque adquiere Curi. la autoridad de la cosa irrevocablemente. Claro. Toma esa. A la luz de la autoridad. Constitución del 2010 es totalmente otra normativa jurídica que en el caso, por ejemplo, No, de esa Pero Constitución no revisa no revisa las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y lo dice la lo Constitución. dice la Constitución. El Pero- último artículo Lo dice la 17 No, mira. Sí, pero acá, establece Julio Alberto. Sí, no, yo sé lo que ustedes se refieren No al artículo fall- 277, no fallado. cuando se adquiere la Por autoridad de Él la tiene Corte derecho a ser reeleccionista, no importa. Permítame hacer una. Él tiene derecho a ser reeleccionista. Vamos a volver al tuit de Julio Curi. Permítanme hacer emitir una opinión muy personal. Un abogado no lo hace abogado el sudarla toda y el ejercicio. Que me excuse Julio Curi, pero Servio Tulio Castaño Guzmán ya superó la etapa de abogado, es un jurisconsulto. Y lo es por los aportes que le ha hecho al derecho en la República Dominicana. El simple hecho, yo invito a Julio Curi, que me imagino que él la tiene en su biblioteca, que se compre la Constitución de la República Dominicana anotada de Finjus, Oye, está para Julio que Curi. vea lo que es un aporte al derecho. Es decir, no es simplemente usted alegar y usted vanagloriarse de que usted ha tenido una dilatada Pero no le carrera truje de así que ejercicio. Curi tiene un hermano muy bueno. Pero lo que tiene que ver un abogado es al final de su carrera cuáles son sus aportes, qué ha hermano aportado una uno y qué ha estrella. aportado otro. Y los aportes que le ha hecho Servio Tulio Castaño Guzmán Sí. al derecho en la República Dominicana, yo creo que no es merecedor Él de un irrespeto y su de esa familia naturaleza. también. Más Pero adelante tendremos oportunidad de hablar con Julio Curi y ojalá también Fue de la con Servio Supre- Tulio de- Castaño. del Y ahora tribunal, sí, Cristian claro. Jiménez en Sol de la Mañana. Gracias, compañeros. ¿Qué tú crees de eso, Saludos. Comenzando por ese tema. Ah, bueno. Hace unos días el director del Diario Libre escribió un comentario de página 2 titulado Terrorismo. Terrorismo digital. Y yo creo que eso es importante porque en la descalificación es fácil. Es muy... No requiere ningún esfuerzo intelectual. Y si Juancito Pérez Vidal, alias Tito, el amigo de Pablo, lo hace y descalifica a un periodista, a un abogado, a un político, perfecto. Pero
un abogado que hable de esa manera. Y de ese estirpe, ¿eh? Porque no es un abogado correcto, cualquiera. ¿eh? No es un simple abogado. No es un simple abogado. A mí me parece muy grave y penoso esa descalificación tan ligera, tan fácil. Mire que yo soy muy amigo de Julio Curi, pero no me gusta, no es la manera, no aporta, porque hay una discusión en esto, para mí un falso debate, con un diseño estratégico, porque en definitiva no creo que va a venir nada de eso. Danilo está interesado en que no le jubilen. En el 20º transitorio. El fondo de esto es que no le jubilen. Claro. Porque jubilado quedaría muy expuesto y por la tradición política dominicana, partidaria. Expuesto y vulnerable, dilo. Y vulnerable. Claro. Correcto, gracias. Por la tradición política dominicana, las personas se mueven detrás de los proyectos presidenciales. Aquel que no puede volver no tiene importancia política para esos que siguen y que hoy dicen que es mejor que orina agua bendita y todas esas cosas de Danilo Medina. Si de repente quedase jubilado al final del mandato, todo el mundo se va. Quizás quede Carlitos. O sea, todo el mundo se va. La gente anda detrás de los proyectos. Esa es su aspiración. Por eso creo que es un falso debate. Y aún con falso debate, creo que usted se le va a poner a un planteamiento que hace Finjus, que hace Servio Tulio Castaños, como institucionalidad y justicia, usualmente muy ponderado, muy cuidadoso, muy bien argumentado. Respetuoso. Respetuoso y con mucha altura. Porque recordemos que Finjus, Servio Tulio es el vicepresidente ejecutivo, hay un presidente que no necesariamente es abogado, es una institución, no es una persona, como aparecen por ahí, entidades de letras con una computadora que tiene un presidente y opina y dice que es una institución. Sí. Pero en este caso sí tiene asesores, se hacen consultas. Finjus forma parte del consejo de la escuela del Ministerio Público. Claro. Finjus participó en la reforma de la policía, Finjus aportó en la reforma de la ley de partidos, metida en todas las reformas. Y la educación continua que hace a través de las universidades. Lo que cita de la Constitución anotada. Claro. Si lo asocia a todas las reformas, yo pienso que ahí le diría lo que le dijo Trump a Hillary. No. Las reformas aquí no han costado mucho y como que no han servido para muy poco. Bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con la reforma. Además, el tema aquí es la aplicación de la ley. Ha tenido la iniciativa y ha participado, que es lo importante. Pero en eso tienes razón. Pero es un abogado con mucha altura y se maneja con mucho cuidado. Pero además no usa a los hermanos como nombre prestado. Se le consulta para todo. Exacto. O sea, a mí me parece un desatino, para no utilizar otros calificativos, y que el debate tiene que ser de altura. Y usted argumenta y bien, y uno le cree o no le cree. Y ya tendremos la oportunidad de conversar con Julio y con Servio Tulio. Que llame, que llame. Vamos a llamarlo. Sí, a mí me parece lo de Almagro. ¿Parqueó la lengua? Sí, pero yo no oí a Julio en la mañana. Pero esos elogios de Almagro me parece que tienen que ver agarrarlo más, con pinzas. Sí, con una situación geopolítica. A mí me parece más vinculado al enamoramiento de República Dominicana sobre el caso de Venezuela. Nosotros tuvimos mucho tiempo con una... Si no te perjudica, dale algo a Miguel Vargas Maldonado, que abrieron una sala ya de Juan Pablo Duarte. He estado hablando con él, explicándole lo de República Dominicana. Porque eso es lo de un canciller. No te dejes distraer, me consta. Que le moleste a él. Digo, si no te molesta. No, pues sí, no hay problema, no me molesta. Dale, vaya. Gracias. Entonces, me parece más vinculado a eso, porque Almagro asume los temas de forma muy personal. La OEA es una institución, hay una realidad venezolana, los venezolanos dicen que no se inmiscuyan, la OEA puede tener una opinión, a nosotros nos jodió la vida la OEA en el 65,
disfrazando una ocupación militar, una intervención militar, como si fuese una fuerza interamericana y pidió validándola. perdón, emitió un desagravio. Claro. La puta olla, como le dijo el poeta. Lo ratificaron ayer también. Pero yo no sé, yo no termino de convencerme de la sinceridad, de que sea un reconocimiento a los esfuerzos de República Dominicana, que se han hecho mucho, y lo que dice Merton del canciller, el esfuerzo del canciller Vargas, y de República Dominicana con la ley 189, y muchos sacrificios con recursos, y todavía el domingo estamos con una extensión del plan de regularización, que hay gente pidiendo que se extiendan más, y soportando situaciones, y el gobierno de Danilo Medina, que se le ha cuestionado por ser tan extremadamente flexible, casi se le rompen las piernas. Pero para complacer y evitar ese ámbito de problemas que significa el área internacional con Almagro a la cabeza. A mí me late, Cristian, que esas declaraciones persiguen una ampliación del plazo. Entonces, yo creo que hay mucho por ahí. No termino de creer en la sinceridad de Almagro, y puede ser vinculado al plazo, pero yo creo que tiene mucho que ver con un tema geopolítico y con la situación de Venezuela. Y si voy a tu casa no te voy a insultar, es decir, si voy a tu casa... No le insulta, él insultó aquí, él vino aquí a insultar. Él no guarda la forma, pero el éxodo de Venezuela, la reacción de los estados limítrofes con Venezuela. Brasil incluso anunció ayer que movilizaba su ejército para controlar el éxodo de venezolanos. La presión para que tengan pasaporte en países donde antes los cruces eran normales le ha puesto en evidencia de que la República Dominicana simplemente ha intentado ejercer su soberanía, y con mucha flaqueza lo ha hecho. Yo no creo que haya que felicitar a nadie por lo que se ha hecho aquí, porque aquí quien ha resultado perjudicado son los más pobres de aquí. Bien, entonces, la República Dominicana, sobre todo la administración de Medina, ha tratado de no tener el ruido internacional y ha cedido en extremo. O sea, ha tolerado situaciones en extremo, no quiere ese tema. Como que el gobierno entiende que ya es demasiado con Odebrecht y la presión que tiene Estados Unidos sobre el tema de Odebrecht y otros elementos de situaciones de corrupción, y no quiere ese ruido, y cede, y bueno, llega a extremos, repito, la actual administración con este tema, y bueno, tiene el elogio de Almagro en este momento, y se quita a ese señor de encima y a esas letras, porque no creo que lleguen mucho más allá que unas letras, la Organización de Estados Americanos. De otro lado, el agua, a propósito de que mencionaron el arquitecto Montaz. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Uno de los grandes problemas de la República Dominicana es que tenemos soluciones de coyuntura. Nosotros actuamos por lo que esté en la portada de los periódicos, o lo que esté en movimiento en estos programas, lo que se comente en radio y televisión. Somos reactivos, hacemos un impresionante operativo. Para todos nosotros tenemos un operativo. Si hay una queja, un periódico saca una foto de muchos haitianos en un lugar, hacemos un operativo. Si el problema es escasez de agua, los camiones, un operativo. Los plásticos, hacemos otro operativo, que por cierto nos estamos olvidando ya de lo que vomitó el Osama. Pero somos de operativos y de memoria muy corta. Olvidamos de una vez. Si el patanista se llevó 7 medidas, operativos, y lo olvidamos a las 2 semanas, por aquello de la caja china, de que se saca un tema y se pone otro en la agenda, y bien. Y tenemos situaciones muy graves porque anualmente hay problemas de sequía, este es más agudo, pero no hay un programa de orientación educativo permanente, de racionamiento y de racionalización permanente, inteligente, de que promovamos menos las figuras y sí la educación, sobre todo con temas de agua. Pero tenemos a Julio Curi en la línea telefónica, Mariela. Ahora. Buenos días. Buenos días. Tenemos en la línea al abogado Julio Curi. En la 2. Sí, buenos días. Se cayó. Huyó. No. Era que no lo había dado. Pero bueno, tenemos a Julio Curi a propósito del tuit que estábamos criticando.
Recordamos lo que dijo Cristian Servio Tulio Castaño Guzmán, que me disculpe, pero el tema está por encima de la capacidad analítica de un abogado de notas de prensa y peor aún, sin ningún ejercicio profesional. Ay, ya sí lo tenemos. ¿En qué línea? En la línea 2. Buenos días. Ya tenemos al abogado Julio Curi. Hola, un placer, Marilena. Buenos días. Lo primero, saber si ese tweet usted lo subió o fueron distorsionadas o fue algo falso. No. ¿Esa es su posición? Vamos, hombre, porque no se trata de una ofensa al amigo Servio Tulio. Lo que sucede es que, como en la medicina, cada área tiene su especialidad. Yo no creo a nadie capaz de someterse a una operación de corazón abierto en manos de un ginecólogo. Entonces, cada área en el derecho tiene su especialidad. Yo sería incapaz de referirme a temas laborales. Yo no soy capaz de adentrarme en problemas fiscales porque no es mi especialidad. Entonces, la Constitución no se interpreta en virtud de los métodos tradicionales de la ley, es decir, el método sistemático, el teleológico. La Constitución tiene una serie de principios rectores de su interpretación, como el de concordancia práctica, el de unidad, el de armonización. Y cuando dos normas de la misma Constitución entran en conflicto, debe prevalecer la que sea más favorable a la persona titular del derecho. Ese es el llamado principio de favorabilidad. En este caso no estamos hablando solamente de dos normas que entran en conflicto en perjuicio de una persona. Por eso es que yo le reprocho a Servio Tulio tratar de interpretar la ley leyéndola de izquierda a derecha, o la Constitución. Una pregunta breve. Sí. ¿Usted no encuentra que Servio Tulio representa una institución en la cual participan abogados especialistas en todas las áreas? O sea que cuando él habla, no solamente habla por su especialidad, sino por las especialidades de los que forman parte de Finjus, que ahí están todos. No sé, porque yo nunca he pertenecido a Finjus. Yo no sé en realidad si hay especialistas en derecho constitucional. Por supuesto Julio, que los hay. Porque aquí hay un puñado de constitucionalistas y todos lo conocemos. Sí. Si hay alguno ahí oculto o digamos que esté en el anonimato, no sé, ¿no entiendes? Julio, pero sí. Tenemos, Oli Matos te habla, tenemos aquí dos abogados con muchísima experiencia, incluso Julio Alberto, que es, tú eres constitucionalista. No, mi hermano. Tu hermano. Bueno, lo que quiero decirte es esto. El doctor Ramón Pina Acevedo, a la luz de el transitorio del 94. No hubo transitorio en el 94. Claro, que le impedía al doctor Balaguer presentarse a la elección del 96. Hubo un transitorio. Estás hablando conmigo, chico. Bueno. Sí, estoy hablando contigo, pero se produjo una modificación constitucional. Una modificación. Transitorios que les recortó el mandato. Les recortó el mandato y le impedía presentarse. Y le impedía presentarse. Transitoria, mi hijo. O le regaló dos. Déjalo que termine. Para algunos le recortó el mandato. Para otros discúlpame, no. Le recortó el mandato y le impedía presentarse como candidato. Por eso Balaguer fue candidato en el 2000, luego. Por eso Balaguer fue candidato en las elecciones siguientes. Pero no por una disposición transitoria, es lo que te quiero decir. No, el transitorio, lo que le recortó el mandato, impedía que el presidente en ejercicio se presentara como candidato. Lo impedía. Busca la Constitución, yo la tengo, Julio. Vamos a escucharlo, Oli, vamos a escucharlo. Tu respuesta, Julio. Que no fue por una disposición transitoria, es lo que le estoy diciendo. Vamos a lo de ahora entonces, está bien. En lo que buscamos. Sí. Bien, Alberto tiene adelante. una pregunta. Bueno, Julio, pero la pregunta de Oli Matos, ¿cuál es? Porque no me la hizo. No, mi pregunta es si hubo un fallo del Constitucional. Primero, los organismos internacionales, perdóname, han dicho reelegirse no es un derecho constitucional, todo lo contrario. Cierto. El que va a la reelección tiene privilegios que no tienen otros. Tiene privilegios, ostenta privilegios, utiliza medios que no tienen otros candidatos. Lo pone en una condición de privilegio. No es un derecho constitucional. Por favor, Oli. Y segundo, ni fundamental. Ni fundamental. Admitido por la Organización de Estados Americanos, por diferentes tipos de instituciones y evidente ante todos. Lo segundo es, ese transitorio que impide al presidente presentarse y que tú dices que no le impide, el presidente se puede presentar.
Bueno, pero no ¿Cómo lo sortearía según tu perspectiva? Ya. Mira, vamos a ver. Lo más importante que voy a decir aquí, porque a partir de mañana se publicará mi ponencia, que más bien es un ensayo crítico, y que la gente se ha tomado la libertad de criticarla sin haberla leído. Lo más importante, María Elena y Cristian, los que están ahí, que voy a decir es esto con relación al transitorio. Ustedes saben que existe en la Constitución el llamado derecho a la igualdad, artículo 39. ¿En qué consiste el derecho a la igualdad? Porque no es absoluto. Se proyecta en la prohibición de tratamientos diferenciados sin razonabilidad, es decir, sin base objetiva o razonable, en el contenido o aplicación de una norma. O sea, para que ustedes entiendan, toda persona tiene derecho a ser tratada por los órganos públicos de manera igual en condiciones o situaciones similares. Esa disposición transitoria le impone una prohibición al actual jefe de Estado de repostularse por el resto de su vida por haber agotado 2 periodos. ¿Quiénes estaban en la misma situación que el presidente Medina al momento de modificarse la Constitución en el 2015? Leonel Fernández, que había agotado su derecho a la repostulación en el 2008, e Hipólito Mejía, que había hecho lo propio en el 2004. Entonces ahí hay una discriminación negativa, que es como la doctrina constitucional la identifica, porque la discriminación positiva... O sea, la Constitución es inconstitucional. No, él dice Oli, hay que darle participación a los demás. Julio Alberto no es inconstitucional. ¿Qué es lo que está hablando? Julio Alberto. Doctor, buenos días. Julio Martínez de este lado. Hola, ¿qué tal, Julio? Mire, decía Adriano Miguel Tejada en uno de sus artículos que el transitorio no resiste un análisis serio de constitucionalidad. Y ahora va mi pregunta. ¿Esto usted cree que en caso de alguna alteración o modificación pudiera hacerse mediante un recurso a través del Tribunal Constitucional o tendría que ser la Asamblea Legislativa? Mira, no necesariamente a través de una acción directa de inconstitucionalidad, porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Aquí lo que hay es un conflicto entre 2 normas o preceptos constitucionales. Doctor. Y tiene que prevalecer, en virtud del principio de prevalencia, la que sea más favorable al titular del derecho. Doctor. Entonces, sí. Doctor, vamos a dejar que termine la respuesta. Para decirle algo ahí mismo. Recuerde, doctor, que la Constitución no puede ser declarada inconstitucional, porque eso sería fraude a la propia Constitución. Yo no lo he dicho. Bueno, no lo ha dicho, pero lo está defendiendo. No, pero él acaba de decir eso mismo. Vamos a ver, No puede ser declarada inconstitucional. Adelante, doctor, con su respuesta. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional con relación al conflicto entre el derecho a la intimidad y la libertad de información? Esa es otra cosa. Ahí hay 2 derechos fundamentales que generalmente entran en conflicto. Julio. Dice que prevalece la libertad de información sobre el derecho a la intimidad. Ahí no se está declarando el derecho a la intimidad inconstitucional. Julio, tú te leíste, escúchame, el artículo 124 de la Constitución. Que sí. Y el 20. Claro que sí. Pues no hay que hablar más nada. No eres tú, ni yo, ni nadie que defiende eso. Julio, ¿quién fue que Además, la hizo cosa irrevocablemente jugada que la Suprema Corte de Justicia que el Tribunal Constitucional no puede revisar. Déjame hacer una aclaración. Sería bueno que aclare ese punto. ¿Quién es abogado? ¿Yo? Julio es abogado. ¿No? Humberto Pañago es abogado. Yo no soy abogado, Julio. Julio, Sí, le escucho. ¿el Tribunal Constitucional ha variado sus criterios o precedentes? Claro que sí. De hecho, la Lo misma varió, ley me orgánica permito. del Tribunal Constitucional lo contempla, que el tribunal lo que tiene Espérate, es que le voy a responder a Melton. Lo varió con relación al beneficiario de los astrentes. Lo varió con relación al plazo para interponer el recurso de revisión, que antes consideraba que eran franco el plazo y ahora considera que el plazo es hábil. Son múltiples las veces que el Tribunal Constitucional ha variado su propio criterio. No hay tal cosa como cosa irrevocablemente juzgada en materia constitucional. Bueno. Ese es un error, porque si uno se aferra a la, inmutabilidad de la interpretación constitucional, entonces se petrificarían las disposiciones constitucionales. Y la vida es evolución, señores, entonces Pero se una cosa interpretan. Millicent está en espera por una pregunta Claro. y Cristian también. 2 preguntas. Julio, ¿quién fue que sometió la reforma del 15? Ay, déjame ver, yo creo que yo voy No por ahí. tengo idea.
Pues yo sí la tengo. ¿Y quién le puso el candado? Perdón, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Danilo Medina, Sí, él mismo. mandó. ¿Quién dijo que nunca más? Perdón, mandó el 124, que dice que después de 2 periodos jamás. Hay un Eso No no ha es llegado verdad. al párrafo. Que fue un error. Y lo mandó jamás. al párrafo Ay, hombre, para hacerse creíble, porque él había dicho que no se repostularía, y cuando plantea la situación sorprendiendo a sus compañeros que todos hicieron proyectos, entonces para hacerse creíble mete el párrafo y lo manda al Congreso, en el que él tenía mayoría y control. Artículo 20. Julio Curi. Mira, Claro. perdón, Cristian, el presidente de la República no somete modificaciones constitucionales. Esa es no. una iniciativa que parte de las 2/3 partes de La una de las dos sometió el cámaras. Ejecutivo. Tú dijiste que no tenía idea, No, y yo por te, Dios. yo te digo que fue así. Por Dios, Cristian, léete Hay un por diputado favor aquí el que artículo participó de la Asamblea. 229 de la Constitución. Julio, date una vueltecita por ahí. Julio, por lo que y número 2, perdón, la otra Y que pregunta. escucha Merán La otra ahorita, que está pregunta, aquí. perdón. Vamos a escuchar. Sí. La otra pregunta. Yo tengo una pregunta para ¿qué el es? doctor. Una pregunta, como decía don Rafael, una pregunta tonta. ¿Cuándo Don Rafael Herrera, ¿verdad? Sí, don Rafael Herrera. Claro. Un Rafael abogado Herrera. constitucionalista. Porque aquí hay un tema con eso. Hay 2 o 3 personas que hablan en esa condición. Hay personas que son profesores de Derecho Constitucional. Y hay muchísima gente que se arroga la condición de abogado constitucionalista o de jurista y que no son tales. Entonces, ¿cuándo se adquiere esa condición y cuándo se es un abogado de nota de prensa? No. Está asustado. Dije primero Julio Bueno, Curi y responde asustado, Julio. ahora. Ajá. Perdón. Sí, Que tú estás la asustado. respuesta. Adelante, respóndele ahí al maestro. Mira, Cristian. ¿cuándo se adquiere eso? Primero con el estudio y luego con la consagración, porque el abogado cuando se consagra a una determinada área del derecho, entonces adquiere especialidad en base a experiencia. La otra es en base al estudio. Que yo sepa, en ninguno de los 2 casos encaja nuestro mutuo amigo Servio Tulio Castaños. Bárbaro, Julio. Bueno, Quiero hacer una Mili Y yo para Seguridad. atrás Y ahora. yo voy por la línea de Cristian y es breve. ¿Por qué esa observación al transitorio hacerla ahora, cuando en el 2015 se aceptó como buena y válida? El propio Bueno, porque presidente yo la no, puso. déjeme decir una cosa, yo no tengo que ver con que el presidente de la República se repostule o no. Esta es una crítica meramente constitucional sobre el valor. Pero de ¿por una qué usted no la disposición hizo transitoria antes? Porque en el 2015 se aceptó Pero ¿y como por qué buena y lo hizo? válida. ¿Y por qué lo hace Adriano Miguel Tejada? La Doctor, última y brevísima pregunta y respuesta de Humberto doctor, Paniagua. más que una pregunta es una exhortación. Sí. Cuando usted habla de basofia con tufo a rencor, El diablo. Wow. esas palabras viniendo de un distinguido togado litigante como usted, un hombre Gracias que se ha por ganado en base a pulso y a un ejercicio diáfano y correcto De la herencia de su padre y su hermano. decir, yo creo que usted debe aprovechar esta oportunidad y este momento, y se lo pide un admirador suyo, Gracias. Colega. de retirar, doctor, esas descalificaciones Esas ofensas, Sí. a Servio Tulio Castaño Guzmán, No, pero porque eso no fue más que dirigido a él, más que un disculpa. amigo, Servio Tulio, para todos los que hemos tenido el honor de tener en nuestras manos uno de esos libros que ha patrocinado Finjus, o que hemos tenido la oportunidad de participar en maestrías, posgrados, diplomados patrocinados por Finjus. Tenemos que ver con respeto y admiración el esfuerzo y el aporte que él ha hecho al desarrollo del derecho en la República. ¿Qué fue lo que le Dominicana. dijo del tufo que yo no oí bien? ¿Qué piensa usted, doctor? Ya para terminar. Eso no fue dirigido a él, eso se escribió días antes. Servio Tulio entra en el debate ayer. Es decir, hasta por la lógica cronológica ¿Qué fue? podrán Pero- deducir que no fue dirigido a él. Me alegra que usted, pero dígale, Servio No, Tulio, no, eso sí, no no, fue no, para no ti. fue, ¿Qué no, fue lo no que- fue. Pero No, claro lo que que- lo estoy Pero lo de diciendo. hoy es Lo que sí Yo aprecio a mantiene. Servio Tulio. De hecho, en el día de mañana, Juan Daniel Balcácer pone a circular un libro sobre la vida de mi padre. Y en el listado que Julio Voy para Curi allá. elaboró de invitados está incluido Servio Tulio Castaño. Somos amigos. Una cosa y otra no tienen que ver. Pero lo que sí El hecho de mantienen que que, yo- que es abogado de nota de prensa
y ¿Qué? sin ejercicio profesional. él Eso está- sí lo él está mantiene. retirando eso. Retire eso, ¿Qué es doctor. lo que va a No, él retirar dice ahí? que no, que lo mantiene. Julio, Dice que Julio, no para- Julio, No, no, es que Julio. una cosa, perdón. Ajá. Sergio Tulio, en honor a la verdad, porque yo no creo que eso lo ofenda, no es un abogado de ejercicio. Que no lo ofenda, Ay. doctor. Claro que eso ofende. Vamos a Ay, ver qué Dios él piensa. mío. Muchísimas No, gracias. Ya, bárbaro. ya de Ustedes esta están manera. Un equivocados. consultor. No es Abogado Buen de día, la doctor. empresa. Doctor, buen día. Cambio Gracias. fuera.